Comenzamos la charla número 21 de los pueblos de la España antigua con los pueblos galaicos. Los pueblos galaicos ocupan la actual Galicia, la comarca portuguesa de Miño, de Trás-os-Montes y del Duero, del Douro. Llamamos los pueblos de Galicia porque realmente podíamos haber tratado aquí casi de 20 pueblos diferentes. Sin embargo, tenemos la suerte de que están todos incluidos en un único pueblo, en los galaicos. Es curioso esta unión de diferentes pueblos. Vemos que no ha pasado en Cataluña, no ha pasado tampoco en Vascongadas, donde no lograron tener un nombre común. Esto es muy importante porque esto va a dar a los galaicos una tremenda presencia en la historia hispana. Traigo aquí este mapa de los ligures porque Menéndez Pidal ya decía que creía que en el sustrato galaico había un sustrato diferente, no ibérico, tampoco indoeuropeo. En aquel momento no se sabía mucho sobre los ligures y formarían parte de un sustrato ligur. Esta teoría, que estuvo muy en boga, luego ha estado muy criticada, ahora parece que está volviendo, se basa en las crónicas de los viajeros en que dicen que todo el occidente europeo había estado dominado por el pueblo ligur, que había dejado restos, lo veremos, y cuyo único resto actual sería la Liguria. No se sabe si es un pueblo indoeuropeo, de los primeros pueblos indoeuropeos que llegarían al occidente europeo, o si es un pueblo no indoeuropeo, características mediterráneas. Las hipótesis, por lo que cuentan los viajeros, existían en la zona de Galicia los dragani, los gletas, los cinetes. Esos cinetes también existían en Cataluña, en la zona de Cataluña. Hay quien considera que en aquitanos eran también dragani. Al final, lo que está confirmado es el lago Ligustino, en la zona de Tartesos, en la zona de los cinetes, de que estos cinetes y estos formasen parte del mundo ligur, que está confirmadísimo en la zona de la Provenza, en la Liguria, por supuesto. Es decir, hay una serie de datos que van hablando de unos pueblos muy antiguos ya en el occidente hispano. Avieno, que es el que da muchos de estos datos, tiene claro que en España hay tres mundos: el mundo tartésico, que llegaría al Cabo de la Nao, el mundo ibérico, que se mezclaría, llegaría hasta el Ródano, los Alpes, el mundo ligur, como hemos visto, que estaría en toda la costa provenzal, como se ha confirmado, y después habla de una serie de pueblos beribraces, montañosos, sefes, que hay quien cree que son un pueblo indoeuropeo, los cemsi. Muchos asocian estos ya a pueblos celtas, y él considera que hay tres Españas. Basándonos más en el mapa de Avieno, vemos que habla de draganos, cemsos, lucios, los sefes. Los cemsos vuelven a aparecer, los cinetes, los cemsos al interior. Se cree que estos cemsos son un pueblo indoeuropeo, que tendría que relación, habría estado en lucha con los sefes, que habría ido arrinconando. También se habla de los draganos, uno de los pueblos originarios de Galicia. Para Estrabón, habla de los galaicos, claramente ya, sobre los lusitanos. Llega a decir que galaicos y lusitanos son hermanos, pueblos muy emparentados. Habla también de los ártabros en la zona del Golfo Ártabro, que es La Coruña, Ferrol. También habla sin duda de los célticos, que están relacionados con los célticos de Portugal, del Alentejo, y con los célticos de la Beturia. Es decir, hay ya una relación céltica, pero como vemos, lo céltico no es lo fundamental del mundo galaico, es un aporte más. En Plinio vamos a ver que va a hablar de muchísimos pueblos, 17 pueblos nombra él, que luego los veremos, pero sigue hablando de los galaicos, de los célticos. Ya tenemos la noticia que estos célticos habían venido de los célticos de la Beturia, de la Extremeña, pero sabiendo que estos célticos procedían de la Celtiberia hispana, incluso de los verones, incluso al lado de los túrdulos, que tendrían relación con los bárdulos. Es decir, que hay un movimiento de pueblos, aparentemente desde el sur hacia Galicia. Otros historiadores opinan que estos eran pueblos que habían venido por la zona cantábrica, en una oleada céltica, que habían sustituido a los sefes, los antiguos sefes. Aquí aparecen los túrdulos, que dice que la expedición de célticos y túrdulos fue hacia el norte, y aparecen los túrdulos en la costa hasta el Duero.
Hay quien dice que los lusitanos habían llegado hasta La Coruña y que eran hermanos de los galaicos. Como veis, hay muchísimas noticias y en general aportan muchos datos y también mucha confusión. Pertenecería, por tanto, el mundo galaico a un mundo cántabro, parte de la cordillera cantábrica, que es esa tercera España que luego vamos a ver, y sin duda también a la España indoeuropea y céltica, por la aparición de la palabra céltica, incluso su misma nombre de galaicos, la terminación en cos parece que es una terminación céltica también. Siempre se ha asociado el mundo galaico junto con el lusitano, el bretón, a la España indoeuropea. Las nuevas modas hablan de la Galicia céltica, luego veremos que no está tan claro. Pero luego parece que no pertenecía a la España tartésica ni a la España ibérica. Pero esto es muy importante. ¿Existe una tercera España, como creía Menéndez Pidal, como cree Bosch, que del Pirineo a la cordillera cantábrica tuvo una misma lengua, fue una misma raza? Luego veremos que Menéndez Pidal hablaba de que astures, galaicos, lusitanos, betones habían tenido una lengua ligur. Después grandes lingüistas como Villar ven en el lusitano una primera lengua relacionada con el osco, el umbro, el itálico, el latín, diferente a las lenguas celtas que entraron más tarde. Aparentemente sería un primer indoeuropeo, para muchos historiadores sería un primer indoeuropeo muy antiguo que habría llegado aquí. Entonces Galicia tiene una virtud que hemos dicho comparado. Fijaros que es un territorio muy grande. La Galicia que llegaba hasta el Duero tenía 300 kilómetros de latitud, podríamos decir, de distancia. Sería el 40% de lo que es el territorio portugués, sería el resto del 60%, 200 kilómetros de anchura, un territorio, pero que curiosamente, aun estando formada por muchos pueblos, por esos que hemos visto por Estrabón, de ártabros célticos, galaicos, por los 17 pueblos que va a nombrar Plinio, sin embargo, un pueblo dio nombre a todos los demás. Todos los demás se asociaron con un nombre común. Fijaros que eso no ha pasado en Cataluña, donde no ha habido un pueblo que haya dominado y haya dado nombre a los territorios catalanes. Quizá pasó un poquito en el Levante, donde sí que hay un momento en que se llaman a todos ellos edetanos, los ilercabones, edetanos y contestanos, pero se pierde ese nombre en tres tribus en la época final, ¿no? Tampoco ha pasado en el País Vasco, donde aparecen bárdulos, caristos, vinienses, atrigones. Quizá bárdulos podía haber dado un nombre común, pero no lo llegó a dar hasta la Alta Edad Media. Es decir, que como veis, pocos pueblos de España, tampoco Andalucía, ni Castilla desde luego no, ni Castilla, pocos pueblos de España han logrado dar un nombre común a un territorio. Eso le va a dar muchísima fuerza, porque da la impresión que al margen de sus diferencias, ellos sí que se habían integrado en un territorio con muchísima personalidad y que pudo tener un nombre único. Que luego veremos que el origen de Galaicos era un pueblo más de los 18 pueblos de Galicia. Pero es sintomático que hayan podido tener una unidad y que Roma se la haya reconocido. Fijaros que en la primera Lusitania que se va creando, Roma une a los lusitanos con los betones. Hemos visto que están muy emparentados, los betones de Salamanca, Extremadura y Ávila, pero también une a los galaicos, a los astures, incluso se cree que a los cántabros. No se sabe si esta primera Lusitania llegaba hasta el Sella o incluía a los cántabros. Pero es curioso que ya Roma intuye que hay una cierta unidad en este mundo. Fijaros que se parece mucho a lo que luego va a ser el Reino de León, a lo que va a ser el mundo gallego y portugués, el idioma gallego. Es decir, que ya Roma intuye que hay una relación galaica-lusitana, betona, y galaica astur-cántabra. Fijaros cómo son intuiciones. Pero luego Roma entrega el sur de Portugal a los lusitanos, que antes había formado parte de esta prebética, y separa, deja claro ya que a partir del Duero hay un pueblo diferente al pueblo lusitano. Es decir, ya Galicia está empezando a destacar con su personalidad propia. Y entonces Lusitania la incorpora a la tarraconense.
Y después vamos a ver cómo esta Galicia va a tener una provincia propia que va a expandirse y vamos a ver después. Entonces, ¿qué alianzas tienen los galaicos? Pues desde las primeras crónicas se observa una enigmática alianza galaicos-betones. Fijaros que los galaicos y los betones tienen una frontera muy pequeñita en la zona de Braganza, en la zona del Duero a partir de Zamora, hasta los lusitanos, una frontera muy pequeña. Incluso Alquín dice que los astures llegaban hasta allí, los astures zoelas, y que entonces no habría frontera común. Pero parece que son aliados, luego sí que tuvieron frontera común. Es curioso, porque luego sí que se sabe muchísimas alianzas galaicos lusitanos en su lucha contra Roma y lusitanos con betones. Es decir, que, como veis, se está formando de nuevo esa primera Lusitania, esa primera unidad. Y después vamos a ver que galaicos, astures y cántabros van a ser la última resistencia contra Roma. Es decir, que hay una unidad de pensamiento, unidad quizá de raza, unidad lingüística, como creía Menéndez Pidal, que hablaban un idioma ligur. Otros han hablado de un primer indoeuropeo muy antiguo, diferente al céltico, al indoeuropeo celtíbero de los restos de pueblos celtas de la península. Es decir, que como veis, ya hay aquí una relación clara. Las mismas fronteras, que coinciden con una falla geológica, que son los desfiladeros del Duero, luego el Guadiana, las mismas fronteras, la continuidad de fronteras y la coincidencia luego con el Reino de León, Reino de Galicia, pues indica que hay una comunidad común. Pero fijaros que Galicia va a cobrar tal personalidad, quizá por el mismo hecho de haber logrado integrarse todos ellos en una entidad de pueblo, que hay dudas sobre si una primera Galaecia, cuando se separa ya de la tarraconense, Lusitania ha quedado integrada por betones, lusitanos, célticos y cinetes en Talabética, frente a una gran tarraconense. Galicia se separa de la tarraconense y que dice que hay una primera fase en que están solo lo que es realmente Galicia, pero enseguida aparece unida a la zona de los Astures, que era Asturias y León, con lo cual Galaecia cobra una entidad muchísimo mayor. Sus límites siempre van a ser el Duero, pero aquí ya serían el Esla, y quizá hay dudas si sería el Sella. Pero lo asombroso es que al final ya del Imperio Romano, con Teodosio, se habla de una Galaecia que habría capturado toda la convento jurídico cluniacense, es decir, que Galaecia habría llegado prácticamente hasta los Vascones, hasta Fuenterrabía, hasta el Vidasoa, y habría ocupado también todo lo que era Castilla la Vieja. Hay quien dice que esto es imposible porque la diócesis, por ejemplo, de Palencia luego se verá que pertenece a la diócesis cartaginense, y muchos dicen que esta Galaecia habría corrido por la zona cantábrica, que sí que habría pertenecido a ella, quizá hasta el Nervión, hasta Bilbao. Otros creen que habría llegado hasta aquí, pero hay crónicas que incluso hablan de Pamplona en la Galaecia. Pero hay datos de Idacio y de Orosio que uno dice que Teodosio había nacido en Coca, Cauca, que estaba en la Galaecia. Entonces es un dato indiscutible. Hay quien dice, no, se equivocan y esta Cauca sería un pueblo de Galicia. Puede ser, pero es que hay otro dato en que dice que Numancia pertenecía a la Galaecia. Es decir, que hay varios datos que hablan de que Galaecia llegó hasta esta frontera. Entonces, si fue una decisión romana que luego se alteró y luego se volvió a dar este territorio a la cartaginense, o si fue primero la cartaginense y luego se le entrega a Galicia, pero es realmente apasionante cómo el nombre de un pueblo que pequeño, que luego veremos, que había logrado integrar su territorio, va a lograr dar nombre prácticamente a todo el norte de España. Pensar que esto es un tema muy bonito, un artículo que hablase de que Bilbao era de la Galaecia, o que la Galaecia se asomaba al Jalón hacia Zaragoza, o se asomaba hacia Guadalajara. Es decir, fijaros el poder que habría cobrado este mundo gallego. Los árabes sí que, cuando hablan de los ataques a los cristianos, hablan de que atacan a la Galaecia y están atacando realmente Asturias, Cantabria, y lo llaman la Galaecia. Es decir, que Galicia quizá fue este el momento de mayor amplitud, de mayor esplendor del nombre gallego. ¿Y cuál era realmente el límite de los galaicos? El límite de los galaicos iba, sin ninguna duda, en el Duero. Nunca se habla de que ellos hayan cruzado el Duero, al contrario, se habla a veces de que los lusitanos habían llegado hasta La Coruña, pero su límite siempre va a ser el Duero. Con Oporto, Braga,
muchísimas ciudades, Braganza. Luego hay en la zona del oriente, ahora la frontera va por el Eo y luego coge el Alto Navia. La mayoría de historiadores, incluso los cronistas romanos, dicen que en la frontera era el río Navia. Incluso hoy aquí hay datos, castros, palabras gallegas, se habla medio gallego en esta zona de Asturias, entre el Eo y el Navia. Entonces, otros incluso creen que la frontera iría más allá del Navia, en la divisoria con el puerto de Palo, divisoria con la zona de Asturiana del Este, es decir, que incluso Puerto de Leitariegos sería de Galicia, con el río Ibías que está aquí, hasta el Navia, Olivias. Y luego todos parecen que está claro que la frontera iría por los Ancares, de manera que el Bierzo, que es un territorio como intermedio, porque él pertenece al SIL, o sea, pertenece a la España Atlántica, pero hoy está incorporado a León, pero sí que es un territorio como intermedio. El Bierzo no habría sido nunca galaico. Y luego hay discusión sobre si la frontera iría por la frontera actual, es decir, capturaría la zona del Sil, en Rivas de Sil, hasta toda esta zona, o si bien iría por el puerto por Manzanedo y de ahí iría hasta el Duero, al oeste de Braganza. Hay quien opina que por Manzanedo, es decir, que Valdeorras sería de la zona de los Astures, pero otros opinan que la frontera iría por la frontera actual y que luego Braganza sería también de los galaicos y iría prácticamente hasta el Duero. Y en ese momento, hay quien dice que los Astures bajaban por Braganza, el río Sabor, hasta el Duero. Si eso no fuera así, probablemente sí que entonces habría sido gallego, galaico, toda la zona actual de Orense y serían fronteros con los betones en el Duero. Eso explicaría la alianza galaica-betón, porque a partir de Zamora vendría la frontera. Los astures se habrían quedado al norte de Zamora y aquí habrían bajado los galaicos en contacto con los betones hasta llegar a los lusitanos en la actual frontera de Portugal. Vos decía que los betones habían llegado hasta Mogadouro, y entonces esa sería la frontera con los galaicos, es decir, más o menos la divisoria o el mismo río Duero. Entonces, estos son los límites gallegos. Como ves, la única duda está en esta zona de Braganza y en la zona de Rivas de Sil, es decir, de este Alto Sil, que hoy es de gallego. Y el resto parece que está claro que era el Navia y que este territorio que hoy es asturiano había sido galaico. En Galicia se van a crear dos conventos jurídicos, el de Lugo y el de Braga. Hay quien cree que la frontera iría por el Miño, pero otros creen que la frontera iría por las montañas divisorias, Ponteareas, Oseira, para bajar luego a Rivas de Sil. Es decir, que la frontera al convento de Lugo y el convento de Braga no iría en el Miño, sino que iría un poco más al norte del Miño, para luego sí incorporar al Sil. Y esto es un tema a discutir, pero claro, está claro que Galicia estaba dividida en dos conventos jurídicos. Luego veremos cómo cuando se asocian los Astures, la Galicia, pues se asocia al convento jurídico de Astorga, que su propio nombre indica son los Astures, la asturicense. Pero fijaros que están como muy claras las fronteras del mundo galaico. Entonces surge la primera gran pregunta y dolorosa pregunta. Si en la Edad Media no se hubiera separado del mundo gallego todo el territorio que va desde el Miño hasta el Duero, ¿qué habría sido Galicia? Fijaros que Galicia llegaba hasta el Duero, es decir, el área más rica de Portugal hoy, de Oporto, toda la zona de Braga, Braganza, hasta el Miño, toda esa zona era gallega, era de los galaicos. Fue terrible perderla, porque ¿qué habría sido, pienso yo, de España con una Galicia tan poderosa? Como he dicho antes, 300 kilómetros, el 40% del actual Portugal, llegando hasta el Duero, cuando realmente por su paisaje, por su arquitectura, por su lengua, por toda su cultura, son tierras gallegas. ¿Cómo pudo Galicia perder España en la Edad Media este territorio por una ambición personal de unos pretendientes de reyes que ni estaban asociados al mundo gallego, unos advenedizos realmente? ¿Cómo pudo Galicia y España consentir esta tremenda pérdida? Porque realmente este es territorio gallego y seguirá siendo siempre territorio gallego. Y pienso yo, ¿qué habría sido de
de la península. ¿Qué habría sido de España si Galicia hubiera controlado el Duero, hubiera controlado Oporto? ¿Cómo se habría volcado Castilla de Burgos y Valladolid a través del Duero hasta el Atlántico? Esta dirección que marcan toda su geografía y sus valles. Y me pregunto yo, ¿y si esta Galicia hubiese sido tan poderosa como reino de Galicia, como reino de León, probablemente no habría existido Portugal? Probablemente la reconquista habría seguido hasta el Tajo, hasta Lisboa y luego, por supuesto, el Alentejo. Es decir, que no habría habido esta muralla que ha creado Portugal para el natural movimiento de los pueblos hispanos. El Tajo, la Castilla Nueva habría tenido el puerto de Lisboa, como soñaba Carlos V, la Castilla Vieja habría tenido el puerto de Oporto, no habría tenido la historia de España esa componente norte-sur que ha truncado la gran costa atlántica de la península y que en cierta manera también ha empobrecido a Portugal, porque al quedarse Portugal sin los recursos naturales que venían del interior, de Extremadura, Castilla la Nueva, que habría sido una Extremadura continuada a través del Alentejo hasta el mar, Andalucía habría llegado hasta el mar, como en la primera época de la conquista de Hispania, y todo habría tenido un sentido nuevo, mucho más natural. Y qué poder habría tenido también España, unida a Portugal, realmente un paso del Mediterráneo al Atlántico. Entonces fue muy doloroso perder este territorio, porque fue el inicio de la creación de Portugal y el inicio de una frontera para la Galicia que quedó mermada y quedó aislada respecto al resto de la historia de España. Fijémonos que de las autonomías hemos visto con los Berones, como cuando se crean las autonomías tras la muerte de Francisco Franco, aparece de repente la España, no la España medieval, que sí que aparece en muchos sitios, sino la España prerromana es la que va a aparecer. Y fijaros cómo los cántabros, después de casi 3.000 años, se separan de Castilla, como va a pasar con los Berones, y van a crear su propia autonomía. Los astures, separados de León, muchos leoneses siempre me han dicho que ellos veían lógica la unión con Asturias, recuperar el antiguo mundo astur, pero fijaros que hay 3 autonomías que han conservado el nombre que tenían en la época anterior a Roma, como es Galicia, que ha tomado el nombre de los galaicos, Asturias, el nombre de los astures, y los cántabros. Y es curioso que las 3 son las que lucharon contra Roma en su última gran batalla, las que más resistieron a Roma. Es curioso que esas 3 son las 3 que han mantenido su nombre en la autonomía, porque ninguna otra autonomía tiene el nombre de una región prerromana, de una tribu prerromana. Entonces, ¿qué pueblos componían el mundo galaico? Pues fijaros que cuando Roma empieza a conquistar y atraviesa el Duero, se encuentra con un pueblo que les ofrece mucha resistencia. Había una leyenda que decía que el que cruzaba el río, creo que es el río Limia, perdía la memoria. Era una leyenda creada para que ningún imperio entrase en Galicia, y un militar romano, delante de sus hombres, se atreve a cruzar el río y empieza a llamar por su nombre a los legionarios que tenía enfrente. Y así les convence que esa leyenda era falsa. Y pasan entonces a conquistar Galicia. Y se enfrentan con los Galaezi. Los Galaezi son un pueblo que está en el Alto Limia, es decir, ni siquiera estaba en la costa, era un pueblo de interior, que es el que ofrece resistencia. Y como el general romano toma el nombre del galaico, pues ese nombre pasó a definir toda la Galicia que se iba a conquistar entonces. Es decir, que fue un pueblo muy pequeño que por ofrecer resistencia cobró entidad y ese nombre se otorgó a toda Galicia. Pero es curioso que muchas veces ha pasado eso y muy pronto los territorios se separan de nuevo y recuperan sus nombres. Pero en Galicia no pasó. Galicia quedó de acuerdo con ese nombre común, porque probablemente había algo que los unía encima de los nombres. Pero fijaros que en el mundo gallego es un mundo donde alguien habla de 50 pueblos, otros hablan de 17 pueblos, Plinio ya los nombra, que serían, fijaros, los albiones, la zona entre el Leo y el Navia, los Cibarci, los Segi, los Adonibarri y Arronibarri, los Namarini. Aquí está toda la zona de los Ártabros, del Golfo Ártabro, que se cree que es el Golfo Coruña, Betanzos, Ferrol, los Arrotrevae, los Celticineri, estos son ya
Aparecen los Celtici, que han dicho los cronistas que han venido desde la zona de Badajoz, Alentejo, pero que antes habían venido allí desde el mundo céltico hispano, desde Celtiberia, incluso desde los Verones de La Rioja. Fijaros que van con los túrdulos no cruzan el Duero, se quedan aquí, que parece que tenían que ver con los bárdulos. Fijaros que parece que hay un movimiento de pueblos que es natural, van buscando tierras cada vez mejores, pero lo curioso es que vayan subiendo los celtici, pues queden al final en este extremo de la península, los celtici. Y después fijaros que aparecen en la zona de Tambre los copori, super tamarici, los celtici de nuevo, en la zona de Luya, los prestamarci, los cileni, y aquí hay una curiosa leyenda del origen griego de los Heleni, la zona de Pontevedra, los Grovi, que se cree un origen griego. Los historiadores modernos lo han desechado, pero sin embargo hay muchas leyendas en Pontevedra, en Vigo, de que ahí habían llegado los griegos. ¿Por qué no? Pienso yo. ¿Por qué no? Si los griegos iban fundando colonias por la costa, ¿por qué no iban a llegar aquí? Yo siempre creo que las leyendas no tienen mucho de verdad. Pero fijaros la suma de nombres, ¿no? Ártabros, nombre antiguo, celtas, claramente sabemos su origen, albiones, esta formaba el convento lucensi, y aquí el convento bracarensi tenía también al sur ya del Miño, los Leuni, los Seurbi, los Bracari, vendrá el nombre de Braga, y los Galaezi. Fijaros la complejidad de pueblos, porque Galicia es un territorio con muchísimos valles diferentes, casi cada pueblo podía ocupar un valle, y que a la vez está aislada por grandes cordilleras, está aislada de la península y por la fosa del Duero luego. Es decir, que es un territorio que la geografía ha preparado muy bien para crear una civilización propia. Entonces, fijaros que los Galaezi dieron nombre, siendo un pueblo que estaba entre el Duero y el Limia, y el Miño al final, dieron nombre a todo un territorio. Y eso es muy importante, porque muestra una unidad de destino, una compenetración entre todos ellos pueblos para recibir un nombre común. Y fijaros que es tremendo que este territorio donde nació Galicia, ahora no es Galicia, es Portugal. Fijaros que todos los pueblos que hemos visto, galaicos, entre el Miño y el Duero, los helenos, en toda la zona de Pontevedra, los célticos, que aparecen uno y otro lado continuamente, los ártabros en el Golfo Ártabro. ¿Por qué se logró que todos estos pueblos aparentemente tuvieran esa unidad? Entonces fijaros que existen muchas teorías. Al ser en Galicia el último punto de la península hacia el norte, muchos creen que todos los pueblos que entraron en la península desde el Paleolítico era natural que siguieran hasta el Finisterre, o sea, que exploraran hasta llegar a lo más profundo. Entonces muchos creen que hay una primera penetración de pueblos del Paleolítico, de los primeros hombres llegados a la península, que sin duda formaron la base sustancial de Galicia. Luego se cree que hay una penetración preibérica o protoibérica, lo decía Bosch, de pueblos venidos o de África o del Mediterráneo, que luego darán origen al mundo ibérico, o la cultura o al pueblo íbero, que llegaron también hacia la zona de Galicia y lo ocuparon. Luego vendría una tercera llegada de pueblos, los que Méndez Pidal llamaba ligures, los que otros llaman lusitanos, con una lengua indoeuropea muy primitiva, diferente al céltico, que serían los que habrían dado esa unidad indoeuropea con los astures, los lusitanos, los betones. Y luego habría llegado una nueva oleada céltica, que serían ya estos célticos, venidos de la Beturia, de la antigua Celtiberia, es decir, que sería ya un idioma claramente céltico. Y luego, como no, pues habrían llegado los romanos, los suevos, que recuperaron un poco el mundo de lo que había sido el mundo gallego, y otras muchas influencias, incluso el Islam, sabemos de repoblación gente del Islam en la zona de Samos, pero en general la base probablemente estaría en esos primeros pueblos del Paleolítico. Entonces, fijaros las teorías que hay desde un primer pueblo, que sería lo que hemos dicho al principio, esa tercera España pirenaico-cantábrica, una segunda invasión
esta es sobre todo la teoría de Bosch, de pueblos protoibéricos venidos probablemente de África, según él, según otros desde el Mediterráneo, que sería lo que habría dado el mundo ibérico, un mundo protoibérico. Una invasión ligur, quizá anterior a esta, que habría ido por todo el occidente europeo, que es lo que decía Menéndez Pidal, lo que unía a lusitanos con cántabros, astures y galaicos, era este mundo ligur. Este quizá puedan ser el mismo, una entrada indoeuropea muy primitiva, lenguas relacionadas con el osco, el umbro, el latín, diferente a los celtas posteriores, que es la que habría sido el idioma común al lusitano, al galaico, al astur. Esta teoría tendría que ver con lo que dijimos de cómo el mundo ibérico, donde se habló ibérico, se habló luego catalán, se habló valenciano, se habló mallorquín y en parte aragonés. Y cómo las lenguas tienen que ver con los pueblos que hubieron. Y por eso quizá se hablaría gallego, no por una expansión gallega hacia Portugal, sino porque el lusitano y el gallego habrían sido en origen, antes de la llegada de Roma, un idioma común. Y la influencia de ese idioma común superpuesta al latín habría dado el gallego, y que se habría hablado en Portugal, en Galicia y quizá en la zona vetona. Y después aparecería una invasión de los célticos, que sabemos que venían de la zona de Rioja, Castilla, que habrían llegado primero a la zona de Extremadura, Alentejo, y luego habrían ido hacia el norte. ¿Por qué fueron hacia el norte y sin duda ocuparon Galicia? Quizá porque Tartesos, que estaban aquí imperios muy poderosos, no les dejaron continuar hacia lo que hubiera sido lo natural, que hubiera sido hacia la fértil Andalucía. Pero parece que se orientaron hacia el norte y allí se quedaron. Es decir, que como veis, el mundo céltico en gallego, en Galicia, es una aportación más de otras anteriores y muy poderosas. Y luego estarían las leyendas que hablan de pueblos griegos que habrían llegado aquí. Luego, por supuesto, faltaría dibujar aquí los suevos, que crearon en Galicia un imperio que recuerda mucho a la extensión de los pueblos galaicos y que se compenetraron con el mundo gallego hasta desaparecer en manos de los visigodos. Entonces, el mundo galaico, fijaros que el paisaje gallego, en que tiene por un lado los monumentos dolménicos que nos hablan de Europa anterior, aparecen los castros con sus casas circulares que no hablarían de un mundo céltico sino de un mundo mediterráneo, aparecen sus aldeas como descendidas de los castros, uno de las aldeas que puebla toda Galicia, aparecen los pazos como herederos de las villas romanas, es decir, todas las civilizaciones gallegas se han ido superponiendo, ¿no? Va indicando no solo las distintas poblaciones de su suelo, sino la enorme densidad de población de su territorio. Galicia es uno de los territorios con más densidad de población y su clarísima civilización, sin duda, tiene una cultura propia, tiene un idioma propio, una arquitectura propia, una poesía propia, una música, una manera de entender el paisaje, el urbanismo, incluso su concepto de la vida, de la religión, del destino. Yo diría quizá que es la más clara civilización de España, la más diferenciada, más clara aún que Andalucía, que Vascongadas, que Cataluña. Porque en ella todo es concorde, ha logrado una concordia entre sus saudades, su pensamiento, su literatura, su arquitectura, su paisaje. Es todo unitario. Y es lo que va a crear el mundo gallego, con esa maravillosa literatura, poesía, con esa maravillosa arquitectura y ese entrañable paisaje. Y fijaros que su influencia se detecta en Asturias, en León, se detecta en Zamora, en Salamanca, se detecta aún en Extremadura y por supuesto en Portugal. Portugal se puede decir que es hijo de Galicia en gran parte. En gran parte el portugués sin duda es idéntico al idioma gallego, que hoy se ha extendido en tantos millones de personas en Brasil y en América. Todo esto nació en este pequeñito pueblo de los galaicos. Muchas gracias.